Mi nombre es José Carlos Otaola y siempre he dicho que soy el fundador y sobre todo el fan número uno de Zen. Bueno, mi nombre es Ernesto Otaola, soy el director general de Zen Venezuela y bueno, soy el capitán de este proyecto. Bueno, mi nombre es Zoilo Fuentes, soy otro de los miembros fundadores de Zen, director financiero y bueno, todo este tiempo me he ganado el título del tercer morocho. Nacimos aquí en Cumaná, gracias, tuvimos esa dicha de nacer acá en Cumaná, en una familia muy unida. Siempre vimos un gran ejemplo de mi papá, de mi mamá y de mis abuelos. Más de 20 años conociéndonos ya prácticamente ellos son como mi familia, ¿no? O sea, después de tantas cosas que hemos vivido juntos. Bueno, quisiera siempre contar una historia feliz, una historia bonita, de que Zen comenzó muy planeado, muy ejecutado, pero la realidad no es así. Muy poca gente sabe que nosotros tres, mi hermano Ernesto, mi socio Zoilo y mi persona trabajamos en otra empresa previa que se llama Improtec, que era una empresa de ingeniería. Y llegó un momento en el país con una realidad muy pero muy difícil, es decir, nos vimos prácticamente sin trabajo. Y ya era una cuestión de que o nos vamos del país o tenemos que hacer algo diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener resultados. Cuando empezamos, mira, cuando Zen comenzó, nosotros desconocíamos totalmente lo que era un negocio gastronómico, vender comida, pues, o vender postres en este caso. El nombre de Zen nació utilizando las iniciales de los nombres de nuestros padres, que fueron las personas que desde un principio estuvieron con nosotros apoyándonos cuando decidimos emprender en esta área, ¿no? Que es muy diferente a lo que nosotros inicialmente hacíamos, que ya lo habíamos mencionado por ahí, que trabajamos con la parte de ingeniería. Entonces la letra Z es de Zoilo. Me genera un poquito de emoción. Mi papá no está en este plano, pero fue la primera persona que me apoyó pues, en esto. Mi mamá ya había fallecido. Y esa Z está ahí de primerita gracias a él. La E es de Ernesto, el papá de los morochos, y N de Ninosca, la mamá de los morochos, que están actualmente y nos siguen apoyando pues con este trabajo. De mi padre, el ejemplo fundamental que siempre vi es en el don de tener don de gente, pues de poder vender, poder hablar, poder comunicarse. Y de mi madre siempre el ejemplo de hacer las cosas bien. O sea, somos gemelos, como mucha gente sabe, siempre luchamos con ese paradigma y esa creencia de las comparaciones, de que tú eres el bueno, tú eres el malo, va a ser uno inteligente, el otro no tanto, uno va a triunfar, el otro no, quién ayuda al otro. Y tuvimos que desde pequeño hacer conciencia de eso y romper todos esos paradigmas, todas esas creencias. Mi mamá siempre fue partidaria de que así estuviésemos juntos en el mismo salón, cada quien iba a encontrar su camino y su independencia en la vida. Y ella siempre luchó por el tema de no a las comparaciones. Cuando eres gemelo pasa que siempre como que la gente quiere encasillarte de que uno es el bueno, uno es el malo, pues. Y siempre cuento que una vez mi mamá fue a la escuela, nos fue a buscar, pues, y cuando llegó al salón estaba sentado Ernesto de último, en el último puesto, y yo estaba adelante. Y la maestra dijo, no, porque lo que pasa es que aquí José Carlos es el gemelo inteligente, el gemelo bueno, y el que está por atrás es el gemelo flojo. Mi mamá siempre decía, no, mira, ellos ambos van a ser inteligentes y ambos van a ser buenos, cada quien en lo suyo, pero no tiene por qué ser uno bueno, uno malo. Bueno, a los inicios tuvimos muchas dificultades. Cuando comenzamos Zen, que ya estábamos un poco más encaminados, año 2017-2018, el país entró en una crisis tremenda. Si tú en ese momento de Venezuela tenías un bulto de azúcar, tú podías ir preso por eso. O tenías de repente un bulto de harina, podías ir preso.
O sea, llega un momento que nosotros nos cuestionamos, ¿lo que estamos haciendo es correcto? ¿Será que esto realmente va hacia algún lado? Porque parecía que todos los días luchábamos con algo diferente. Llegó un momento que en Cumaná no había harina, en Venezuela no había harina de trigo, estaba muy escasa y la poca gente que la tenía que venderla, digamos que cantidades muy reguladas, pues 1 kilo por persona. Y eso no nos funcionaba en ese momento porque ya teníamos un ritmo de trabajo un poco mayor. Recuerdo que ese día viernes, entre el desánimo y la sincera depresión que estábamos pasando, yo personalmente tomé la decisión de que si no conseguimos harina hoy, dejamos de trabajar en CEN y hacemos otra cosa, pues ya CEN como tal muere y cada quien se dedica a otra cosa. Y recuerdo que decidí eso personalmente, como que si no tenemos harina para hoy, no trabajamos más. Y quizás lo hice como para reafirmar esa creencia de la dificultad que estábamos atravesando y quizás era como una salida de poder escapar de esto. Pues no hago más esto porque ya me sentía muy pero muy mal. Recuerdo que en ese momento estaban recién estrenadas las historias de WhatsApp. Eso fue del momento, o sea, se inventó en ese momento. Tú colocabas una historia en el WhatsApp y esa historia la veía mucha gente. En ese momento me acuerdo que yo, en la desesperación, o sea, yo coloqué: para que CEN siga trabajando necesitamos harina. ¿Quién nos puede apoyar para vendernos harina? Pues porque era como que tener harina ese día o ya, o cerrar. Y recuerdo que eso fue como a las 7 de la mañana que colocamos ese mensaje. Y a las 9 de la noche, que cerramos ese día el negocio, cerramos la tienda, teníamos exactamente 180 kilos de harina. Teníamos 9 pacas de harina y no pagamos ni una. Toda la harina que teníamos fue de gente que nos la regaló. O sea, esta gente que dejó de tener harina en su casa para que nosotros pudiéramos seguir trabajando y dando un ejemplo de emprendimiento, de constancia acá en Cumaná. Yo siempre he pensado que Cumaná es una ciudad que se ha subestimado mucho. Pienso que aquí tenemos muchísimo talento. Creo que nadie puede cosechar maldiciendo el suelo donde estás sembrando. Creo que la mejor manera de que te vaya bien es que tengas como ese sentimiento de que yo quiero lo que hago, pero a la vez también quiero donde lo estoy haciendo. Y no hay nada más pleno que sentirte como que decir, mira, me siento bien donde estoy y donde lo estoy haciendo. Mira, para la ciudad queremos aportar siempre un ejemplo de trabajo honesto y constante. Nosotros desde que empezamos CEN, este proyecto que hoy en día mucha gente lo conoce, comenzamos literalmente desde cero, es decir, sin materiales, sin mucho apoyo, quizás muchas veces sin la idea de hacia dónde íbamos. Si eso puede servir de ejemplo para que esas personas, esos cumaneses que piensan de repente que no pueden emprender en esta ciudad porque no tienen quizás las mismas condiciones o no tienen las mismas oportunidades que pueden tener en Caracas, que pueden tener en Lechería, que pueden tener en Margarita o en cualquier parte de Venezuela o del mundo, dense cuenta que sí se puede. O sea, queremos reflejarles eso. Creo que todo emprendimiento o todo pequeño negocio o también si es grande, no importa, debe dedicarse a crear valor. Creo que hoy hacemos dulces y vendemos dulces, pero cuando nos vemos así dentro de 5 años, dentro de 10 años, nos vemos creando valor independientemente de la actividad que estemos haciendo en ese momento, pues. Y quizás ese ejemplo ha sido lo mejor, pues dar esa inspiración, que mucha gente nos diga siempre, mira, yo los admiro a ustedes por lo que han hecho trabajando desde que empezaron, con esa ventanita de los postres, cuando solamente ofrecían un solo producto, cuando solamente vendían en cierto horario. Hoy en día tienen un delivery, tienen una gama de productos, tienen productos en otros establecimientos comerciales, mucha gente los conoce fuera de Cumaná. O sea, cuando la gente nos comenta eso, nos llena mucho de alegría, porque nos vemos siempre cuando comenzamos, la mentalidad que teníamos en aquel momento, que quizás no sabíamos, mira, vamos a comenzar esto, pero no sabemos cómo va a parar esto o en qué va a parar en un futuro. Y ver dónde estamos hoy nos llena mucho de alegría y de compromiso de seguir trabajando. No nada más por nosotros, sino por toda esa gente que nos apoya y nos admira. Pues. Mira, yo soy muy soñador. O sea, a mí me encanta soñar, me encanta imaginar en grande. Yo siempre he querido que CEN no se quede solamente aquí en Cumaná. Pero creo que hasta ahora hemos sido inspiración para mucha gente, de que tú puedes comenzar algo y escalarlo poco a poco, de manera orgánica.
que el mismo negocio vaya produciendo para ir ampliando la capacidad de venta, tener cada vez un equipo más fortalecido. Queremos inspirar o queremos demostrar que te puede ir bien haciendo las cosas bien, sin perjudicar a un tercero, sin robar a nadie, sin ser tramposo. Y creo que eso fue lo que más nos guió y nos impulsó en nuestros comienzos. Nos interesa mucho lo que es el mundo de los productos digitales, lo que es el mundo del comercio digital, y quizás en un futuro no hagamos lo de la venta de los postres, hagamos otra cosa, pero queremos hacerlo desde el valor, desde poder trabajar todos los días de manera honesta, de manera constante, para poder inspirar a otros y crecer en el camino. Entonces, por eso siempre decimos, Cumaná, la grandeza está en tu gente, y por eso debes trabajar por esa gente.